Vamos a demostrar por qué es praxeológicamente cierta la ley de la productividad marginal decreciente. Miren, igual que la ley de la utilidad marginal se suele explicar malamente, como si fuera una ley de raíces psicológicas o de la saciedad, pues lo mismo pasa con la ley de la productividad marginal decreciente. La ley de la productividad marginal decreciente se explica en casi todas las clases y en casi todos los libros de texto como si fuera una ley tecnológica. E incluso yo mismo, para que ustedes captaran la idea en el ejemplo que les he puesto y lo visualizaran, lo he presentado en el ejemplo como si fuera una ley tecnológica, y todo el mundo dice, bueno, tiene mucha lógica lo que dice el profesor, una parcela de tierra dada, al principio no hay tan pocos trabajadores, que añadir trabajadores adicionales hace que la productividad aumente más que proporcionalmente, luego llegará un momento en el que se sigue produciendo más, pero cada vez menos, la unidad adicional, el trabajador adicional no produce proporcionalmente lo mismo, sino cada vez menos, e incluso sí entiendo esto tan visual que ha explicado el profesor, que si seguimos metiendo más factor variable, pues al final incluso a lo mejor está la desorganización, el caos, la torre de Babel que se organiza ahí, que se produce menos. Y esto que está bien para que ustedes visualicen la idea, junto con un gráfico, sin embargo carece de fundamento. Desde el punto de vista teórico, la ley de la productividad marginal decreciente no es una ley tecnológica, resultado de que se molesten o no los trabajadores, es una ley estrictamente inserta en la lógica de la acción humana, y ese es el principal mensaje que quería enviar hoy aquí en esta clase. Y quizás es una de las principales aportaciones más meritorias de Mises en la acción humana. Vamos, señores, a hacer algo muy importante. Vamos a demostrar por qué la ley de la productividad marginal decreciente es universalmente válida, se da siempre y además está inserta en la lógica de la acción humana. Y lo vamos a demostrar sensu contrario. ¿Qué pasaría si la ley de la productividad marginal decreciente o el rendimiento decreciente que acabo de explicar no se diese? Es decir, la ley que dice que hay combinaciones óptimas, que hay un nivel, un número, un volumen del factor variable a partir del cual unidades adicionales da lugar a incrementos cada vez más pequeños, productividad en el margen decreciente de bienes de consumo. Eso es lo que dice nada más. Que tiene que pasar, en términos gráficos, de la concavidad a la convexidad a partir de determinado volumen. ¿Qué pasaría si la ley no se diese? ¿Qué pasaría si no hubieran combinaciones óptimas de factores de producción para producir un bien de consumo? Si la ley no se diese, sucedería si no se da la ley, por eso estamos haciendo una demostración a sensu o sensu contrario, significaría que aumentando las unidades del factor variable, en nuestro ejemplo, los trabajadores, el crecimiento del producto final, en forma, en nuestro ejemplo de patatas, seguiría siendo más que proporcional. Seguiríamos metiendo trabajadores, ¿y qué pasaría con la producción de patatas? Si no se diera la ley del rendimiento decreciente. Continuaría por aquí, miren ustedes por dónde va la curva, Sigo por arriba. Es que llego arriba al techo y me paso al piso siguiente. Y sigo metiendo trabajadores. Piso tercero, cuarto, llego a la cubierta y continúo hasta el cielo. Podríamos conseguir cualquier producción ilimitada de patatas simplemente incrementando el número de trabajadores. ¿Y esto qué significaría? Respecto del factor fijo, respecto del factor dado, respecto de la parcela de tierra que hemos considerado en nuestro ejemplo, significaría que tendría una capacidad productiva esa parcela de tierra ilimitada y por tanto que no sería un bien económico, un recurso escaso, sino que sería un bien libre. Luego, por fuerza, tratándose de bienes económicos de orden superior, factores de producción, y todo bien económico por definición ha de ser escaso, es decir, no suficiente para conseguir todos los fines que pretenden lograr los actores, por fuerza ha de darse la ley de la productividad marginal decreciente, porque si no se diera, ello implicaría que el bien económico de orden superior o factor de producción considerado fijo en el ejemplo, sea el que fuere, tendría una capacidad ilimitada de producción, con lo cual dejaría de ser un bien económico, dejaría de ser escaso, sería un bien libre. O dicho de otra forma, para ningún empresario sería una restricción la tierra o el factor considerado fijo,
Porque como tiene una capacidad de producción ilimitada, nadie se molestaría en economizarlo. No tendría precio de mercado. Sería como el aire que respiramos, que lo damos por supuesto. Y que nadie se molesta en economizar, ni en asignar cuotas de propiedad privada, ni en intercambiar, porque tiene una capacidad de producción ilimitada. Luego, por fuerza, inherente en la lógica de la acción humana y de la naturaleza del ser humano, partiendo, siendo el presupuesto, todas las leyes económicas son universalmente, apodícticamente válidas, y se dan siempre que se dan sus supuestos. Partiendo de los supuestos de que ambos factores de producción son limitados y escasos, por fuerza ha de darse la ley de la productividad marginal decreciente. Y esta ley la dejamos aquí aparcada porque es muy importante. Porque sin esta ley no podremos entender dentro de 2 meses cómo se determina el precio de los factores de producción. ¿Qué es lo que determina el precio del factor de producción trabajo? Los salarios. ¿Qué efectos tiene un aumento de la población o un aumento del capital bien invertido que manejan los trabajadores? Toda la teoría del capital y toda la teoría del ciclo son incomprensibles si no entendemos que la naturaleza de las cosas es tal que, desde el punto de vista de la valoración subjetiva, es la ley de la utilidad marginal la que determina el valor de los bienes económicos, y desde el punto de vista de las proporciones de los bienes de los económicos de orden superior o factores de producción complementarios, están sometidos a la ley de la productividad marginal decreciente. 2 leyes básicas sobre las que pivota nuestra disciplina.